Otra herramienta importante dentro de las posibilidades de reemplazo de información fotográfica digital es el Spot Healing Brush. En el video anterior, hablamos de forma introductoria del Clone Stamp y del Healing Brush Tool, que son herramientas hasta cierto punto primas hermanas. Una herramienta totalmente manual, la primera, y la segunda una herramienta semiautomática. El Spot Healing Brush es una variante automatizada del Healing Brush Tool. Me explico. Básicamente lo que va a hacer el Spot Healing Brush es utilizar también la noción de brocha, definición, ¿no? La pregunta es, si yo tengo una imagen, normalmente, y esto no he hablado, no hablé en el video anterior, pero cuando tengo una imagen texturada, la aplicación normalmente de la brocha debe ser una brocha con un hardness bastante alto, ¿eh? Mitad o más arriba de la mitad. Cuando tengo una imagen que no hay mucha textura, pues el hardness lo puedo bajar, ¿vale? A diferencia de las aplicaciones con la brocha tradicional, en el contexto de aplicación de luces y sombras, que el hardness siempre debe estar en el punto más bajo. Dependiendo de las características y las aplicaciones que yo quiero hacer del proceso de clonación, yo puedo variar el hardness. Les recomiendo que traten diferentes soluciones para que vean realmente cómo se comporta una aplicación de CloneStamp o de herramientas de clonación con un hardness alto o con un hardness bajo, ¿vale? Si utilizo un hardness muy bajo, ya verán, en el caso de... me podría crear, ¿no? En este caso, no tengo una imagen muy texturada, por lo tanto, normalmente cuando tengo un hardness bien bajo, me puede crear una aureola difusa sobre la imagen. En este caso, como la imagen no es tan definida, no hay tanta textura, no es tan importante. Por lo tanto, el utilizar un hardness bien bajo para este sujeto me puede hasta ayudar inclusive a disimular los errores. Pero si tuviese una imagen con mucha textura, ¿ves? El hardness alto, el hardness bajo, o la difusión de la brocha en los bordes me va a permitir crear accidentalmente una aureola difusa, ¿eh? En este caso no está ocurriendo porque realmente el sujeto no tiene tanta textura, ¿vale? Por lo tanto, a nivel técnico no voy a tener tantos problemas. Si se dan cuenta, utilizar un hardness bien alto me está creando manchas. Voy a darle un do y voy a utilizar un hardness intermedio. ¿Eh? Va a poder esconder un poquito el proceso de manipulación, integrar una clonación con la otra. Por lo tanto, son cosas que ustedes deben controlar, ¿no? a medida que van practicando y probar diferentes soluciones en términos de hardness, ¿no? De la dureza y la suavidad de la brocha, porque va a crear diferentes efectos. A lo que iba. El Spot Healing Brush lo que va a hacer es, yo en el Spot Healing Brush, en teoría, yo no puedo seleccionar mi área de clonación, sino simplemente yo dibujo y aparece esta marca negra, y al yo soltar, ella va a definir, ¿no? Decidir de dónde va a coger esa información. En muchas ocasiones lo hace de forma bien correcta, en otras empiezan a crear estas manchas. Normalmente cuando tengo visualmente muchas cosas ocurriendo, realmente el programa se tiende a confundir. En áreas donde realmente hay espacio, donde los elementos respiran, realmente te van a posibilitar un mejor acercamiento. Aquí, ¿ves? El primer acercamiento no fue el correcto. Yo puedo sobre ese primer acercamiento realizar otro acercamiento, puedo corregir pasando de nuevo la brocha.
Eh, es un acercamiento mucho más rápido, como pueden ver, pero en ciertas ocasiones descontrolado. A mí no me gusta sobreusar el Spot Healing Brush. Cuando yo sé que realmente me va a crear una utilidad por la rapidez que me va a dar, ¿no? Porque realmente tú básicamente vas, vas dibujando, vas pintando y sobre todo si utilizas una tableta gráfica y un lápiz, ¿no? Puedo fácilmente, ¿no? De forma bien rápida, implementar los procesos de clonación sin tener que utilizar las otras herramientas, ¿no? Con las posibilidades que te da el Option, ¿no? Por tanto, para ciertas áreas, ¿ven? Son herramientas bastante eficientes. Si se dan cuenta, yo ahora estoy aquí en un layer aparte. He seleccionado All Layers dentro del Option Bar. El Spot Healing Brush tiene las mismas características que teníamos en las otras herramientas. Le voy a seleccionar Content Aware, que es un acercamiento automatizado, y le voy a dar Sample All Layers. Si no le doy Sample All Layers, ¿ves? Va a ocurrir esto. Tengo que darle Sample All Layers para que, si estoy en un layer aparte, me permita clonar hacia abajo. Por lo tanto, es un acercamiento sumamente rápido, pero en ciertas ocasiones descontrolado. Por lo tanto, yo les recomiendo que utilicen ese acercamiento, ¿no? De forma apropiada, ¿no? Dependiendo del sujeto y de la situación que están reemplazando. Voy a crear otro layer. De hecho, lo que yo voy a hacer ahora, voy a implementar un acercamiento similar al Spot Healing Brush. Como habíamos dicho, el Spot Healing Brush es un acercamiento automatizado. Ella decide por ti de dónde va a sacar la información para reemplazar tu área deseada. Pues tenemos una herramienta también prima hermana, ¿no? De las anteriores, que se llama el Patch Tool. El Patch Tool también es otra herramienta de clonación, pero no funciona con brocha. Con el Patch Tool tú vas a definir básicamente tus áreas, las áreas que quieres reemplazar, ¿vale? A través de esta selección, ¿vale? Yo en este caso voy a ser un poquito más conservador y voy a seleccionar la palabra memo, ¿eh? Y yo básicamente lo que yo voy a hacer es mover, ¿no? Al área que me interesa, ¿no? Utilizar, ¿no? La información para ser reemplazada, ¿eh? Le doy Command D, ¿eh? Y lo reemplaza de una manera bien efectiva. El Patch Tool hasta cierto punto es una forma destructiva. Si se dan cuenta, yo tengo en mi Option Bar de mi Patch Tool, tengo dos opciones. Source es que tú defines tu fuente de clonación. Le doy. O la otra es Destination. Destination es que yo tengo este parcho de información que me interesa y yo la arrastro a mi nueva área. ¿Ves? Si se dan cuenta, como es una herramienta automatizada, ¿ves? Y estoy bien pegado a los bordes del plástico gris de la radio, empieza a crear ese halo difuso que habíamos hablado anteriormente. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado, ¿ves? Y asegurarme que esa selección sea un poquito más delgada, para que cuando vaya a arrastrar no me tome en consideración los bordes del plástico. Y efectivamente, ¿ven? Ahí he podido reemplazar. Por lo tanto, tengo dos opciones, Destination y Source. Yo utilizo normalmente el Source. Por lo tanto, el Patch Tool se acciona de forma destructiva. Se puede aplicar a través de este concepto de selección. Otra forma que yo puedo utilizar la selección, pero de una manera bien distinta, es coger el Lasso Tool y seleccionar básicamente la palabra memo. Y yo lo que voy a hacer es venir a mi Edit Fill y aquí dentro de la caja de diálogo del Fill, que aparece Background, Foreground Color, Color, White, Black,
aparece Content Aware. Content Aware es una metodología dentro de la edición con el fill en el que tú vas a poder reemplazar información de píxeles basado en ese aspecto del Content Aware. Content Aware es un acercamiento automatizado, una tecnología bien similar a lo que utiliza el Spot Healing Brush. Yo le realizo OK y ella automáticamente analiza toda la información adyacente a mi área de interés y aplica básicamente los procesos de clonación de forma automatizada. Los mismos problemas que yo podría tener en el Patch Tool y en el Spot Healing Brush los puedo encontrar con este acercamiento, ¿no? Con la pantalla de edición de Edit. Por tanto, he hecho una pequeña introducción de otros aspectos, ¿no? Ya más automatizados en el empleo de la herramienta de clonación dentro del contexto de Photoshop.